Buenos días, licenciada. Mi grupo, el número uno, va a presentar los derechos de las personas privadas de la libertad. Nuestra frase es: el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Integrantes: Benavides Naviri, de los Reyes Doménica, Daniel Carrión, Joaquín Cordones y mi persona, Nicolás Borges. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin distinción alguna. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. 2. Escriba 5 derechos y explíquelos. El derecho a un juicio justo. Toda persona tiene derecho a ser oída públicamente por un tribunal imparcial para determinar sus derechos y obligaciones ante cualquier acusación. Derecho a la libertad de movimiento. Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado. También toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y regresar a su país. El derecho a la vida. Es un derecho universal que significa tener la oportunidad de vivir nuestra propia vida. Sin este derecho no se podrían cumplir todos los derechos universales. Tienes derecho sin importar a dónde vayas. Siempre pasarás tus mismos derechos, sin importar a dónde estés o dónde vayas. Derecho a la intimidad. El derecho de toda persona a ser protegida respecto de dar a conocer su información personal como la religión, la política o la residencia. 3. ¿Cuáles son los derechos que no tienen las personas privadas a la libertad? Los derechos que no tienen las personas privadas a la libertad son: derecho a la padre potestad en caso de que se requiera, y es apenas en 1930 se regula la patria potestad como el derecho conjunto de ambos padres. Ambos códigos mantienen la norma que se establece que el que vive bajo patria potestad sigue el domicilio paterno. No es sino hasta el Código Civil de 1970 que en caso de separación los hijos pueden jurídicamente seguir el domicilio paterno. Derecho al sufragio. El sufragio es un derecho, deber y función pública que habilita al elector a participar en la constitución de las autoridades electivas y en los referendos, por intermedio de los partidos, movimientos políticos o alianzas de conformidad con la ley. El derecho a la libre circulación. El artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a la libre circulación al proclamar que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado, y que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. El derecho a la libertad plena. Toda persona tiene derecho a la libertad, pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto un público como un privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Gracias. ¿Cuáles son los derechos que infringieron las personas privadas en la libertad? Los derechos que pudieron haber infringido son: derecho a la vida, el derecho a ninguna esclavitud, el derecho a la libre expresión, el derecho a ninguna tortura, el derecho a la intimidad y el derecho a las posesiones. Opinión acerca de lo sucedido en las penitenciarías del Ecuador. Bueno, sabemos que grupos especiales entraron a los centros para poder contener la violencia. El comandante Patricio Carrillo también señaló la situación como crítica. Y en el gobierno, el ministro de gobierno, Patricio Pazmiño, nos habló de una situación criminal, una acción criminal conjunta. Entonces, según mi opinión y según lo que dicen, este ataque ya se esperaba y que aún así se demoró. Pero esto exactamente por qué se dio. Esto se dio por culpa de un par de bandas que se estaban peleando por el liderazgo dentro de los centros de la privatización de la libertad.
Al menos 79 reos murieron en los enfrentamientos entre los miembros de bandas rivales amotinadas en centros penitenciarios de Cuenca, Guayaquil y La Tacunga, más que todos los muertos registrados en el año pasado en las 48 prisiones del país. Y la sana y la extrema violencia de sus integrantes se hizo evidente en las imágenes de cuerpos decapitados y desmembrados que pronto empezaron a circular en redes sociales. Entonces, ahora que ya hemos visto todos esos datos, podríamos concluir que fue una masacre en busca del poder, que toda esa masacre en las penitenciarias fue en busca del poder del narcotráfico, todo eso, etcétera, exactamente. Muchas gracias, licenciada, eso ha sido todo.